Que Dios le bendiga, mis queridos hermanos, en este día. Reciban bendiciones en el nombre del Señor Jesucristo, donde quiera que se encuentre, sea en la República Dominicana, sea en los Estados Unidos, aquí en Europa, donde me encuentro en París, o en el continente africano, donde quiera que estén los hijos de Dios. Bendiciones en el nombre del Señor Jesucristo. En este día hoy estaré compartiendo con ustedes un pasaje bíblico. No tomaré muchos minutos, espero que lo escuchen desde el principio hasta el final en el nombre del Señor Jesús. Y es algo un poco curioso, porque los seres humanos, nosotros en general, decimos todo así en el mundo. Si usted le pregunta a cualquier persona por ahí, ¿quiénes son los hijos de Dios? Te diría, nosotros somos los hijos de Dios. O sea, se eligen ellos, nosotros somos los hijos de Dios. Quizá dejando los animales aparte o la planta, no sé, nosotros, se ponen ellos aún. Dice que son hijos de Dios por la tal razón, porque ellos piensan que son lo más preferido para Dios, o no sé cómo lo componen, pero dicen que nosotros somos los hijos de Dios. Ahora, si la pregunta que yo quiero hacer en este día es, ¿quiénes son verdaderamente los hijos de Dios? Para saber quiénes son verdaderamente los hijos de Dios, tenemos que ir nada más y nada menos a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que tiene siempre la respuesta para un cristiano y para uno no cristiano. ¿Qué dice la Biblia? ¿Quiénes son los hijos de Dios? En el libro de San Juan, capítulo 1, a partir del versículo 11, dice lo siguiente. Leo la palabra en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué en el nombre de Jesucristo? Porque la Biblia dice que todo lo que hacemos, sea de hecho o de palabra, debemos de hacerlo en el nombre del Señor Jesucristo. Colosenses 3:17, que no te se olvide, para que no te estén leyendo en otro tipo de cosas. Es en el nombre del Señor Jesús que se lee la palabra de Dios y que se hace toda la cosa. Ahora, entramos en materia. ¿Qué dice la Biblia para saber si somos todos hijos de Dios? En San Juan capítulo 1, a partir del versículo 11, podemos leer lo siguiente. Versículo 11, en el nombre de Jesús. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Cuando dice a los suyos vino y los suyos no le recibieron, estamos hablando, la Biblia habla de Jesucristo que vino a los judíos y los judíos no le recibieron. Y en el versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aleluya. ¿Qué dice la Biblia? O sea, ¿qué quiere decir? En otra palabra, que los hijos de Dios son todo aquello que le recibieron. Dice, más a todo aquello que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿En cuál nombre? En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. A los que creyeron en su nombre es que el mismo Señor le dio potestad de ser llamado hijo de Dios, como dice la palabra, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahora, te pregunto otra vez la pregunta. ¿Eres tú, hombre, mujer, hijo de Dios? Para ser hijo de Dios, tienes que creer en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Y creyendo en el nombre de Jesús, entonces tú tienes la potestad de ser hecho hijo de Dios, porque eso es lo que dice la Biblia, y la Biblia es la que tiene razón. Es lamentablemente que muchas personas que están por ahí, que viven una vida de pecado, que se complacen del pecado, que viven una vida, pecan libremente y se gozan en el pecado. Y dice sí, con toda libertad, dicen sí, somos hijos de Dios, pero la palabra de Dios dice lo contrario, dice que es lo que creemos en Él, lo que creemos en el nombre. Y teniendo en cuenta que no solamente creer de boca, sino que el que cree en Jesucristo tiene que hacer las cosas que Jesucristo nos manda. ¿Cuáles son las cosas? Guardar su palabra. Creer en Dios, no solamente creer en Jesucristo, no solamente decir de boca yo creo, como dicen muchos, yo creo en Dios. Creer en Dios es todo aquel que cree en su nombre y guarda su palabra. Si usted guarda la palabra de Dios, usted cree en Dios, porque todo aquel que hace la voluntad del Señor es aquel,
el que cree. Esos son los verdaderos creyentes, los que creen, lo que hacen y guardan su palabra. Es una lástima cuando pensamos a veces que un familiar, un amigo, un ser querido se ha ido, ha partido de este mundo, ha muerto, en otra palabra. Gente que queríamos mucho, pero que sin embargo hoy en día no sabemos dónde está. Si está en el hogar de tormento, lo que llama la Biblia el infierno, si está en el paraíso con Dios. Pero lamentablemente si se fueron sin creer en el Señor Jesucristo, si no fue cristiano de corazón, que guardó la palabra de Dios, lamentablemente no está con Dios y lamentamos. Así que usted que está vivo y que vive, trate de creer en el Señor Jesucristo, de creer en su nombre, de venir a Él y guardar su palabra, para que en usted no haga condenación, sino para que sea nueva criatura en Cristo, como dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas, y ya no hay condenación para los que están en Cristo. A todos, sino, no hay condenación para los que están en Cristo, sino que ya uno pasa de muerte a vida, porque los que estamos en Cristo somos nueva criatura en Él, y ya no hay condenación, porque el Señor nos ha librado de la condenación y del castigo eterno, y nos ha predestinado a vivir con Él por los siglos de los siglos. Querido hermano, Cristo es la razón de vivir de cada ser humano. Si usted verdaderamente quiere ser hijo de Dios y estar en un buen camino, tener paz, vivir una vida, sabiendo que el día que usted se vaya de este mundo va a partir a la ciudad celestial, a la ciudad de Dios y ser reyes y ser sacerdote, heredero del Señor, busca a Cristo, cree en su nombre, a la voluntad de Dios, búscate una iglesia que se predique la sana doctrina y busca el Señor con todo tu corazón, que el Señor es un Dios vivo. Y cuando Él ve que tú le buscas de corazón, el Señor se manifiesta a ti y te muestra cosas grandes, cosas que tú no conoces. Busca a Jesucristo y verá que el Señor Jesucristo es un Dios vivo. Que el Señor le siga bendiciendo en este día y hasta la próxima. Que Dios le bendiga.